Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Aquí en el sur de la Florida tenemos el privilegio de contar con La Pradera, porque La Pradera produce esos quesos venezolanos que tanto nos gustan, no solamente a los venezolanos, sino a todos los latinos. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, la mezcla de todos esos quesos que venden solo los viernes y sábados en la sede de La Pradera. Las cachapas de verdadero maíz, los tequeños, todas esas cosas deliciosas que nos gustan tanto a los venezolanos. Visita La Pradera, que no te vas a arrepentir, de ahí te llevas tu mercado de cosas venezolanas. Bueno, vamos a conversar a continuación con Carelis Gómez, ella es psicóloga, es venezolana, acerca de estas emociones, de los sentimientos que acabamos de vivir en el segmento anterior, esos venezolanos que se han ido por tierra, caminando, desesperados, buscando un mejor futuro, bueno, que son el éxodo que estamos viendo ahora y en comparación con los primeros venezolanos que tomaron la decisión de salir, que lo pudieron hacer de forma planificada. Esto es distinto, esto es me voy a la buena de Dios. Buenas noches, Carelis, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar en tu programa, Patricia. Gracias por la oportunidad y la oportunidad de llegar a muchos venezolanos que se encuentran en una situación que como tú, que como yo, pues estamos inmersos en este proceso de migración, de encontrarnos en otro país, de ser extranjeros. Carelis, ¿qué tipo de emociones son las que prevalecen en un ser humano como el venezolano, que no estaba acostumbrado a emigrar, sino a viajar de manera corta a otros países y siempre volver? Incluso el venezolano que estudiaba afuera nunca se quedaba afuera a trabajar, siempre regresaba. Sí, realmente son circunstancias para las cuales no estamos preparados. De hecho, implican cambios. El proceso migratorio realmente es un cambio drástico. Algunas veces implica pérdidas y ganancias. Eso depende de cómo lo vive cada persona realmente, ¿no? Por supuesto, lleva un proceso de incertidumbre, depende para dónde te vayas, qué país eliges, cuáles son tus intereses, cuáles son tus inquietudes, es decir, cuáles son tus motivaciones también. Porque es importante saber que el proceso migratorio tú lo vives de una manera, pero que tiene factores personales importantes, es decir, que hace que una persona se adapte o no con más facilidad en un lugar, sea cercano, sea lejano, porque hay muchos factores que intervienen allí: el idioma, las variables culturales, por ejemplo, empleo versus profesión, integración, acogida, inclusión, exclusión. ¿Qué otro elemento? La parte de regularización, es decir, el poder estar legalizado en un país, eso varía también, varía de un lugar a otro. Es decir, en primer término hay mucha incertidumbre, porque si te vas planificadamente y quizás te vas a través de un familiar que ya ha hecho un camino, pues quizás sea un poquito más fácil. Pero si te vas sin tener la información, pues entonces es como un viacrucis. ¿Por qué? Porque tienes que llegar investigando con mucha incertidumbre, porque no sabes qué hacer ni cómo hacerlo. No conoces cómo funcionan las legislaciones, las leyes, las oportunidades que tienes en ese país. Entonces, cada experiencia es totalmente distinta para cada persona. Lo que yo recomiendo realmente a las personas que están pensando en hacerlo es que miren, primero que se pongan en contacto con qué es lo que quieren, qué es lo que buscan realmente. Segundo, busquen el país que mejor oportunidades les ofrezca. Siempre viajar, por supuesto, con un empleo es muchísimo más seguro, digamos así, porque estás en una situación de menos incertidumbre. Si te vas sin un empleo, pues ya hay un cambio y tendrías que estar dispuesto a ofrecer tus talentos, ponerte en contacto con el ingenio, con la creatividad, etc. Por otra parte, cada país es un mundo, o sea, cada país tiene una cultura
diferente. Hay gente que es social, hay gente que tiene más intereses por la parte económica y está mucho más tranquilo. Hay personas que les interesa el desarrollo, la realización personal. Entonces, tengo muchos testimonios de personas que tienen una cosa pero no se sienten bien, entonces realmente es diferente para cada persona. ¿Qué prevalece en un ser humano para que decida abandonar su país a pie, dejarlo todo atrás? Hemos visto muchos testimonios de jóvenes venezolanos que lo hacen, que tienen hijos pequeños y dicen que su motivación es su hijo, poder producir algo para enviárselos a sus hijos, pero entonces ahí viene también la separación familiar, se van solos y dejan a la familia atrás. Sí, realmente la situación que está viviendo en Venezuela es una situación muy difícil, muy dolorosa. Sin embargo, tanto el nivel de desesperación de la persona, es decir, por la escasez de alimentos, por una serie de condiciones pues, que ya todos conocemos y sabemos, y entonces, bueno, eso los lleva a explorar otros lugares, buscando algo mejor, por un mejor presente y por lograr un mejor futuro. Y sobre todo desde el punto de vista, pues, obviamente económico, porque estando fuera de otro país, quizás la ayuda entonces pueda venir con más facilidad. La familia que queda en el país, digamos la separación que a veces no tiene fecha, ¿no? de terminar, o sea, se va el familiar y no se sabe cuándo regresa o no se sabe cuándo vaya a haber un reencuentro. Eso termina generalmente ¿cómo? Bueno, depende realmente, o sea, eso es una separación, es una pérdida y yo creo que es un duelo de parte y parte. Es decir, porque la pérdida de este lado, que tú te quedas, es decir, te vas y dejas atrás tus familiares y tus familiares a su lado se quedan sin la presencia de un miembro. Entonces, yo diría que es un duelo doble, ¿no? O sea, en dos sentidos realmente. Es decir, bueno, mi recomendación no es nada fácil, ¿no? Pero mi recomendación es mantener el contacto, mantener la comunicación a través de redes sociales, utilizando todos los mecanismos posibles hasta que llegue la posibilidad del reencuentro realmente, que la persona pueda estabilizarse, pueda conseguir un empleo, es decir, pueda desarrollar su proyecto migratorio, porque al principio no es fácil. Depende del país, como te digo, de las legislaciones, de las oportunidades que tenga, pero algunas veces el conseguir un empleo, una estabilidad y sobre todo la legalidad varía de un país a otro. Quizás en América Latina, por ser países tan cerca de Venezuela y por tener digamos que características muy similares, es más fácil, digamos que es más fácil, es más inmediato, los resultados quizás se ven a más corto plazo. Entonces, bueno, comienza un proceso de estabilidad, de conseguir vivienda, de un empleo y así poco a poco hasta que ellos entonces puedan planificar el reencuentro dependiendo de la evolución de la persona. Las secuelas emocionales de lo que viven, por ejemplo, estos caminantes que es a veces tan doloroso, ¿terminan siendo más positivas o más negativas en el transcurso de la vida del ser humano? Bueno, yo pienso que todo este proceso migratorio nos lleva a un crecimiento, o sea, indiscutiblemente, pero sabemos que no es fácil. Es un proceso muy duro para lo cual no estamos acostumbrados, porque son muchos cambios, es decir, hay una pérdida psicológica, hay pérdidas físicas, hay pérdidas materiales, es decir, la gente te dice, bueno, pero es que yo tenía ya mi trabajo, tenía un buen empleo, tenía carro, tenía casa, tenía no sé qué. Entonces es lo que tenías antes versus lo que tienes ahora, que es el estatus social. Pero veo otras personas, por ejemplo, que consiguen un empleo profesional y se sienten bien, o puede ser que hay gente que tiene un empleo, tiene un buen empleo, tiene su familia al lado, pero no se integran a la nueva sociedad, les cuesta mucho. También veo personas que han migrado a países muy lejanos, pero la variable del idioma es un obstáculo, porque son personas sociables, tienen una afiliación, ¿verdad? Una necesidad de afiliación, entonces en ese sentido se les hace un obstáculo integrarse y realizar ese proyecto migratorio, y muchas veces tienen que hacer un cambio de país. Es decir, eso depende también de las inclinaciones de la persona, de los intereses, es decir, de que la gente se pregunte, bueno, ¿por qué yo me voy? Yo me voy, bueno, para tener un mejor presente, o sea, ¿cuáles son las razones que te motivan a ti a irte del país? Y eso debe estar claro.
Bueno, Carelis, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, yo me despido esta mañana, pero primero quiero aconsejarles a las personas que necesitan dinero en efectivo y tienen una propiedad aquí en Estados Unidos. Con esa propiedad puedes conseguir muy rápido dinero en efectivo. Comunícate con Global Enterprise, ahí tienes los números de teléfono en pantalla y ellos te van a explicar cómo con tu propiedad puedes conseguir ese dinero en efectivo. No tienes que estar aquí en Estados Unidos, la propiedad tiene que estar aquí en Estados Unidos, y si tú estás en un lugar donde hay consulado de Estados Unidos, todo ese papeleo se hace en el consulado, así que no tienes ni siquiera que venir para estar en territorio de Estados Unidos para conseguir dinero en efectivo a través de tu propiedad. Con esto me despido hasta mañana. Gracias.